Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y con el ánimo de ir dándole gusto a algunas personas que solicitan temas, quiero en este tiempo y en este programa tocar un tema específico que tiene que ver con el diezmo. Sé que es un tema un poco espinoso porque a lo largo seguramente de la vida han escuchado muchas farsas sobre este tema del dinero con las iglesias, especialmente la iglesia protestante o la iglesia católica y demás. Pues hay gente que definitivamente se rehúsa a que se pueda hablar de este tema y es en algunos lugares como que un tabú. La Iglesia Católica principalmente cuida muchísimo este tema del diezmo, de no abusar. Ya teníamos en algunos de los momentos en la misma Iglesia Católica una dispensa por parte del Papa Pablo VI en el que decía que los países tercermundistas no estaban obligados a diezmar. De hecho, se dio como una instrucción del diezmo en general que fuera un día de salario al año. Pues bien, hay dos maneras de abordar este tema. La primera de ellas tiene que ver específicamente con el acto del cumplimiento con la ley y la segunda con el tema de la fe. Pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico y también vamos a ver algunas razones lógicas por las cuales el diezmo existe. Y voy a tocar este tema no porque básicamente yo me dedico a la evangelización y alguien tiene que diezmar conmigo, no, ni más faltaba. De hecho, en nuestra comunidad en Colombia no exigimos que la gente diezme, ni más faltaba con la fe, pero sí les pedimos que sean generosos con la evangelización. ¿Por qué? Pues porque la evangelización sostiene la vida humana. De hecho, si nos damos cuenta, lo más trascendente del ser humano es poder llegar a la eternidad. Y hay una manera de enseñar el llegar a la eternidad y es mediante la teología y específicamente dentro de nuestra fe católica, pues queremos saber que el mundo necesita conocer la verdad, apoyados por diferentes vertientes del conocimiento en el que podemos decir que existe una vida eterna, que existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que existe una iglesia, pero que también existe, digámoslo así, un método de explicación de esta fe y ese método necesita ser soportado económicamente porque estamos en este mundo. Alguien decía que el agua era gratis, que lo que se cobraba era el acueducto, las excavaciones, los tubos y todo lo que requiere para llevar el agua a la casa de las personas, pero que el agua en sí debería ser gratis. Es lo mismo que pasa con la fe. La fe realmente es gratis, pero el transporte, las instalaciones, el sonido, los muebles, bueno, toda la reparación, todo lo que se requiere para que esta fe llegue a las personas, pues efectivamente tiene un costo. Y por eso es que hablamos también del tema del diezmo. Pero no solamente diezmo, hay bíblicamente el diezmo, la primicia, la ofrenda y la limosna. Y esto básicamente es lo que de cierta manera debe contribuir económicamente el ser humano con el proceso de la evangelización y con el proceso de la fe. Cuando comencé el programa hablé de que el tema era espinoso porque ciertamente hay temas que son espinosos por el mal uso que el ser humano les ha dado, digamos, al propósito del tema o de la idea que Dios plantea para el ser humano. Estamos hablando que la iglesia tiene una verdad específica. De hecho, uno de los mandamientos de la iglesia católica, el quinto mandamiento de la iglesia, no de los mandamientos de la ley de Dios, sino el mandamiento de la iglesia, el quinto, es ayudar a la iglesia en todas sus necesidades. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a entrar bíblicamente a explicar este proceso del diezmo. Vamos entonces con la primera reseña bíblica, donde aparece el diezmo, que es muy temprano en el libro del Génesis, en el capítulo 14, verso 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedor-Laomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era el rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, esta es la cita más clara al principio de la Biblia, donde
se resalta precisamente la palabra del diezmo, el 10%, que es lo que traduce básicamente el diezmo, que es el 10% del ingreso, de la utilidad, de la rentabilidad, de las crías, del ganado, de la hacienda, en fin, de lo que cualquier persona está de cierta manera devengando o atrayendo sobre la riqueza material de su vida para poderla compartir con el tema de la fe. Pero ¿de dónde nace la idea del diezmo? Vamos a verlo en Deuteronomio 18, verso 1 al 2, que a propósito, pues he tenido la oportunidad también de publicar un libro que se llama Cómo diezmar para ser bendecido. Este lo publiqué hace muchos años, es un pequeño librillo, pero es específicamente para enseñarle a la gente a ser generosos con la evangelización, porque desafortunadamente hay muchos lugares donde hay todavía muchísima dificultad para llevar la palabra de Dios. Yo particularmente he tenido que estar en algunos lugares muy pobres, donde no hay ni siquiera agua para la casa de habitación del sacerdote, donde el sacerdote duerme en un lugar verdaderamente deplorable, donde no hay ni siquiera sillas para que las personas que asisten a recibir la palabra de Dios, que es un tesoro, se puedan sentar. Y es muy triste que un sacerdote tenga que estar enredado en hacer seguramente rifas y hacer empanadas bailables y todo este tipo de cosas para poder reunir un dinerito para poder llevar el mismo mensaje que es de gran bendición para las personas, cuando debería ser parte de nosotros como gratitud y también como obligación el poder sostener la obra de la evangelización. Vamos a leer entonces Deuteronomio 18 del 1 al 2, Números, el libro de los Números, capítulo 18, verso 20 al 21 y también del 23 al 24. Dice, los sacerdotes, es decir, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia como los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor y de lo que a Él le corresponde. No recibirán herencia como sus compatriotas, ya que su herencia es el Señor. El Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago del servicio que se presta en la tienda del encuentro. Esta será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Fíjate cómo dice aquí, esta será una ley permanente. Los levitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les he dado en propiedad la 10ª parte que los israelitas deben ofrecerme de sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, estamos viendo claramente que el Señor da una instrucción específica a través del libro del Levítico, del libro también del Deuteronomio, del libro de los Números, cuando le ordena a los israelitas que le den la 10ª parte de todos sus productos a la tribu levita, que era la tribu sacerdotal, la encargada del templo, la encargada de los oficios religiosos. A ellos que no tenían tierras, que no tenían donde cultivar, que no se dedicaban a hacer los negocios, que los demás sí podían hacer, pues a ellos había que sostenerlos, porque esto era una parte muy importante. Y fíjate cómo el Señor es tan humilde, siendo todo un Dios, tan maravilloso, pero a la vez tan sencillo y tan humilde, que no le dice a la gente, a ellos tienen que darles el 50% de todo lo que ustedes hagan, ni el 70%, solamente les dice el 10%. Es decir, te la voy a poner en estos términos. Dios te regala a ti el 100% de tu vida. Te ha regalado la vida, te ha regalado la salud, la inteligencia, padres, casa, hogar, en fin, todo lo que tienes, trabajo, profesión. Te ha regalado el 100% y te dice, de ese 100% que te he dado, quiero que te guardes el 90% y de allí me das o me guardas a mí, a mi pueblo, al pueblo que se dedica a evangelizar, me guardas el 10%. Tú quédate con el 90%, de ese 90% me guardas a mí el 10%. ¿Por qué? Porque es necesario que se mantenga la evangelización. Es necesario que haya esta riqueza de la palabra de Dios. Es necesario que el ser humano reciba la gracia de Dios, la palabra de Dios y que transforme su vida. Si el ser humano no recibe la palabra de Dios, que es la que transforma el corazón, pues sencillamente se vuelve déspota, se vuelve duro, se vuelve más indolente, se vuelve más materialista, se vuelve incluso una persona dedicada solamente a la ambición, a matar, a robar,
a vivir de sus propios apetitos. Si de hecho en el mundo entero hay evangelización, y fíjate cómo estamos en general con tanta envidia y tanto robo y tanta muerte y tanta ambición y tanta destrucción, ¿qué sería si no existiera el evangelio? Por eso es que es necesario que el evangelio pues tenga un soporte económico para que pueda permanecer a lo largo de los siglos. Pues este es un mandato que el Señor da. Te doy el 100%, de ese 100 te regalo tu 90 y guárdame el 10 para que la obra continúe. Entonces, el objetivo del diezmo es mantener la obra de la evangelización. Hay muchas personas que piensan que diezmar es darle a un pobre, que diezmar es de pronto, no sé, regalarle al primo, pagarle la universidad al sobrino o llevarle mercado o despensas a los pobres que no tienen con qué comer o dar en un semáforo a un pobre que se te acerca a darle un dinero. Eso no es diezmo. Diezmo es el 10% del ingreso de tus ganancias y darlo para la obra de la evangelización. Es para que la evangelización se extienda. Ahora, que un sacerdote, que un laico, que un religioso, que un pastor evangélico, que cualquier persona de estas haya mal utilizado el dinero que es propio para la evangelización, entre ellos es el sostenimiento de los mismos líderes, como lo vamos a ver más adelante, es el sostenimiento de la evangelización. Eso es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque también tienen que vivir de algo, tienen sus familias, tienen sus gastos, tienen todo este proceso de vida como la tenemos cualquiera. Solo que algunos nos podemos dedicar a los negocios, podemos tal vez hacer empresa o dedicar a trabajar y tener el ingreso por lo que hacemos. La gente que se dedica al evangelio se dedica exclusivamente al tema del evangelio y también necesitan vivir y por eso se necesita sostenerlos. Allá ellos que le irán a dar cuentas al Señor, como lo vamos a ver más adelante, sobre lo que ellos dispongan a hacer precisamente con el tema del diezmo. Ahora bien, hay gente que dice, Juan, es que ¿quién ha dicho que el diezmo es para darlo en dinero? Si es que en el Antiguo Testamento está claramente que el diezmo era el 10% de los animales, de las cosechas. Claro, porque es que en el Antiguo Testamento, especialmente 2000 años antes de Cristo, la moneda todavía era muy escasa, no se tenía claridad con el tema de la moneda, sin embargo lo había y ahorita lo voy a demostrar específicamente. Pues bien, más bien había una especie también como de trueque, que era lo que sucedía en aquel entonces. Entonces, por eso, cuando se hablaba del 10%, básicamente era porque lo que más se utilizaba para el comercio eran los productos y por eso del producto era que se daba básicamente ese diezmo. Pero mira, aquí tenemos un texto bíblico que está en el Levítico, en el capítulo 27, verso 30 al 33, donde se permite cambiar precisamente esos productos por dinero. Mira lo que dice aquí. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenecen al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo de esta 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga, más 1/5 parte. 1 de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte, sin escoger los mejores o los peores, ni cambiar uno por otro. Así es de que estamos viendo claramente que en vez de dar dinero, en vez de dar productos, se puede dar dinero a cambio de precisamente los productos que estaban destinados para el diezmo. Por eso, claro que sí, más adelante la moneda universal, que es la que se convirtió básicamente en instrumento de cambio, la moneda con los diferentes nombres en los diferentes países y valores y demás, pues es la que se utiliza para el pago de todo y por eso es que el diezmo se debe dar básicamente del papel moneda o del dinero. Pues bien, hay otro tema que son las ofrendas. Las ofrendas deben salir específicamente de el 90% de ese dinero que el Señor nos ha regalado. Recuerda que dijimos que Dios te da el 100% de las cosas, pero te dice, resérvame mi 10%. Si tú quieres dar una ofrenda a Dios especial porque tienes una gratitud, porque tal vez vas a hacer con Dios una alianza, porque vas a hacer una petición y le vas a decir, Señor, si me va bien yo te voy a ofrendar de esto para tal o cual circunstancia, porque ya sabemos que hay obras normales de mantenimiento comunes en la fe. Estamos hablando de pagar la luz, el agua, la pintura, el mantenimiento de la casa, todo esto, pero también estamos hablando de algunas obras extraordinarias. Tal vez construir un santuario, construir una cruz, tal vez,
No sé, ampliar el salón, ampliar la capilla, cualquier obra extraordinaria adicional. De pronto alguien podría decir, voy a llevar una ofrenda adicional a Dios. La ofrenda debe salir de ese 90% que es precisamente el que Dios te ha regalado para ti. Miremos, por ejemplo, un caso de ofrendas que está en el Génesis, también muy temprano, en el capítulo 4, verso 3 al 5, hablando del tema de la ofrenda. Dice, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, aquí tenemos algo muy claro. Existen dos personas o dos tipos de personas en el caso de esta ofrenda y de este texto bíblico. Está Caín, que ya vemos que Caín después mata a Abel, y está Abel, que es un hombre bueno, generoso. Y entonces aquí hay dos diferencias. Fíjate que los dos le llevan una ofrenda al Señor, pero el Señor no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y por qué? Pues aquí lo dice claramente. Dice que un día Caín llevó un fruto de su cosecha al Señor como ofrenda. En cambio, Abel llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas. Pues aquí está la gran diferencia. Por eso es que el Señor no miró con agrado. Entonces el Señor es interesado. No, no es por ahí. Por ahí no es el tema. El tema es que, fíjate que hay personas que pueden llevarle lo mejor al Señor. Eso quiere decir que para ellos primero es Dios. Lo mejor es para Dios y primero es Dios. Primero es el ejercicio de la fe, primero son las cosas para Dios y después viene la añadidura. Que eso fue lo que hizo básicamente Abel. Le llevó las primeras y mejores crías de sus vacas. El otro llevó un producto de su cosecha. Cogió cualquier cosa y se la dio al Señor, que es lo que acostumbramos a hacer en todos los aspectos en general, en el tema del culto, en el tema de las ofrendas, en el tema de cómo tratamos las cosas de Dios en general, como que no le ponemos tiempo, somos despectivos, la fe eso es una tontería, eso no vale la pena. Para quien la fe es lo primero y lo mejor, para quien puede dar una ofrenda de lo primero y de lo mejor, esa es la ofrenda que Dios mira con agrado porque entonces sabe que para esa persona efectivamente vale más las cosas de Dios que cualquier cosa de este mundo. Y por eso es que miró el Señor con agrado la ofrenda. Entonces ya sabemos que la ofrenda es de ese 90% de lo que nos corresponde a nosotros. No del diezmo, el diezmo va a salir un poco más adelante cuando ya viene la tribu levita, que es básicamente lo que decimos. Claro, aquí también, fíjate cuando leímos en Génesis en el capítulo 14, que Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte, porque era sacerdote de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote de Salem, mejor. Y por eso, rey y sacerdote de Salem, por eso le da la 10ª parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote recibe ese 10% como encargo para seguir ministrando, seguir orando. Este texto del sacerdote Melquisedec, que más adelante se va a ver en el libro de los Hebreos, tiene una explicación hermosísima que seguramente en algún momento haré un programa al respecto. Pues bien, ahora, las personas que están dedicadas a la evangelización, las personas que nos dedicamos a la evangelización en general, o que viven del templo, o que viven de la evangelización, el sacerdote, el obispo, en fin, todos, pues sencillamente tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad básicamente es administrar de mejor manera la fe. Y para eso también se requiere administrar de la mejor manera los recursos. Si yo miro la fe como una fuente de enriquecimiento, pues por supuesto que le estoy faltando a Dios. Si miro la fe solamente para pensar en tener yates y tener edificios y tener casas y tener muchas cosas, pues sencillamente estoy faltándole al Señor. Pero si vivo normalmente dentro del estatus de vida normal que puede tener cualquier persona que se dedica a la evangelización y su trabajo se dedica a la evangelización, cualquiera de estas personas puede vivir del evangelio, pero además administrar de la mejor manera los recursos para que el evangelio se siga extendiendo a lo largo del mundo.
Ahora hay personas absolutamente generosas que ayudan muchísimo a la evangelización sin necesidad de dedicarse a predicar o a ser sacerdotes o lo que sea. Ayuda muchísimo. Hay muy buenos esposos que hacen donaciones en las parroquias. Hay muy buenas mujeres que llevan sus donaciones a las parroquias. Y pues esto ayuda a que la parroquia se sostenga. Pero la gran mayoría de veces y la gran mayoría de personas no son así, desafortunadamente. Y por eso es que a veces vemos a algunos sacerdotes corriendo las de San Quintín porque no pueden reunir para pagar ciertos gastos de la misma parroquia y haciendo todo tipo de eventos que no tendrían por qué hacerlos, porque la verdad es que ellos deberían es dedicarse de lleno a preparar unas muy buenas predicaciones, a hablar muy bien del Evangelio, a tal vez generar un proceso más de crecimiento en el conocimiento de la fe, que estar preocupados por la administración de los escasos recursos que llegan a sus manos y mirando a ver de dónde levantan para poder sostener la evangelización. Eso es muy triste en muchas parroquias. Pues bien, vamos a leer un texto bíblico que está en Primera de Timoteo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, verso 3 al 10. Mira lo que dice: enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir sobre cuestiones de palabras es en él como una enfermedad, y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad. Y que toma la religión, ponle atención a esto, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira cómo lo dice claro. Hay quienes no resisten la tentación y ven la religión por una fuente de riqueza, es decir, para enriquecerse ellos mismos. Y aquí voy a hacer un alto para tener una claridad en algo. El hecho de que una persona vista bien y le hable bien a un público, el hecho de que una persona, transite en un buen automóvil que no lo deja varado, estoy hablando de un sacerdote, estoy hablando de cualquier laico en general que se dedica a la evangelización, no quiere decir que sea una persona que se está enriqueciendo o lucrando de la fe. Sencillamente está llevando el evangelio dignamente a los lugares donde tiene que llevarlos. Hay personas que se dedican a criticar muchísimo este tipo de cosas también, que eso también es un defecto absolutamente grave en los feligreses muchas veces. Ay, mire que el padre le cambiaron el carro, eso es el colmo, en vez de haberle dado más comida a los pobres. Oye, es que la comida para los pobres nos corresponde a los fieles, no al sacerdote. El sacerdote puede hacer obras de caridad, claro que sí. Al sacerdote lo que le corresponde, sobre todo, es hacer que la fe se ensanche, que la fe crezca. Y para eso es que se necesita el diezmo, la ofrenda y tantas cosas que se requieren precisamente en este proceso de la evangelización. Los pobres los tendríamos que atender nosotros, los feligreses, los que asistimos a la Eucaristía. Deberíamos pagar incluso hasta salarios un poco más justos, deberíamos ayudar un poco más al pobre y demás. Bueno, este es un tema que la doctrina social de la Iglesia lo tiene muy claro y que a pesar de todo esto, pues la Iglesia Católica es la que más orfanatos tiene en el mundo entero, más hospitales tiene en el mundo entero, más colegios tiene en el mundo entero, más obras de caridad es la que hace. Entonces el tema no es que el sacerdote tenga tal vez una camisa que le regaló a alguien de marca o un reloj que le regaló a alguien de marca o unos zapatos que le regaló a alguien nuevos, porque muchas veces ni siquiera estos hombres pueden siquiera vestir bien porque todo el mundo tiene que tener el dedo sobre ellos criticando y juzgando y es algo absolutamente injusto. Claro, hay quienes roban, sí. Estoy seguro que este programa va a tener muchas críticas desde muchos puntos de vista, pero bueno, no me importa. A mí lo que me interesa es anunciar precisamente la verdad a través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede?
pues que nos hace falta apoyar un poquito más el Evangelio en diferentes partes del mundo. Y sin embargo, el Señor no se deja ganar en generosidad porque sostiene su iglesia de una manera admirable. Ahora bien, hay personas que viven criticando que al Vaticano y que el oro y que la riqueza y que todo lo que hacen y mire todo lo que tienen. Bueno, pues tienen lo que tienen porque a lo largo de toda la vida ha habido gente que es verdaderamente generosa y siguen sosteniendo la evangelización. Y además, lo mejor es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por eso tenemos que tener los tabernáculos donde está precisamente el sagrario, donde está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en los metales preciosos más bonitos y con el mejor ornato y decoro que debamos tener. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Dios. Bueno, hay textos maravillosos que yo podría tocar aquí, entre ellos el de Ageo en el capítulo 1, cuando el Señor critica a las personas porque tienen básicamente una construcción de sus casas maravillosas, pero el templo del Señor, eso sí lo han dejado de último. Y por eso hace una crítica muy especial ahí el Señor. Yo te invitaría a que leyeras este libro de Ageo en el capítulo 1, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Pues bien, vamos a leer otro texto bíblico. Vamos a leer las promesas de bendición que Dios tiene para las personas que diezman, y ahorita voy a explicar un poquito este tema del diezmo que sé que para algunos es un poco confuso. Las promesas de bendición por el diezmo. Proverbios 3 del 19 al 20. Mira lo que dice tan hermoso. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Mira esta belleza, llenarán a reventar cuando tú vas a honrar al Señor con los primeros frutos. Esto es lo que se llama las primicias. Y voy a explicar de una vez qué es la primicia. La primicia tenía que ver con la primera cosecha que salía de algún, digamos, terreno que tú habías sembrado, que habías comprado y ya habías puesto a producir. La primera cosecha se la ofrecían al Señor en general. Y también los ganados, cuando salían las primeras crías, se la llevaban y se la ofrecían al Señor, entregándola en, por supuesto, el templo y todo lo que tenía que ver con el proceso de la fe. Pero, ¿cómo puede una persona de este tiempo ofrecer una primicia al Señor? Bueno, acabas de montar un negocio, le estás pidiendo al Señor que te dé empleo, por ejemplo, también. Y entonces le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero ofrecerte este trabajo y quisiera que me fuera bien, quisiera ser agradecido contigo. Entonces, el primer negocio, el producto, la utilidad del primer negocio, o el primer salario, o el 50% del primer salario, una cifra que tú tengas en tu cabeza y que quieras ofrecerle al Señor como primicia, que es lo primero que vas a ganar. Y mira la promesa que el Señor hace. Dice, así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Es una promesa que el Señor hace por la generosidad que tenemos con Él. ¿Y qué decir, por ejemplo, del tema de Jacob? Yo no sé si tú te acuerdas de la historia de Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Precisamente a Jacob le cambia el Señor el nombre de Jacob por Israel. Y entonces, un día él tiene una batalla y allí construye un altar y le dice al Señor, o le hace mejor al Señor esta promesa. Esto está en el libro del Génesis, en el capítulo 28, verso 22. Dice, esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de lo que tú me des. Y fíjate cómo Jacob fue uno de los hombres más ricos de la palabra de Dios. Este es un tema que toco precisamente en el libro de Riqueza o Pobreza, tú decides. Cómo hay personas que el Señor ha bendecido con riqueza, precisamente, y son personas de Dios. A veces tenemos la tendencia a pensar que los ricos entonces no van a entrar en el reino de los cielos y que entonces no. Aquí hay una explicación muy clara y por eso la expongo en este libro que se llama Riqueza o Pobreza, tú decides, porque somos nosotros los que decidimos realmente si somos ricos o somos pobres, porque Dios es rico y Dios tiene para darnos a todos. Ahora bien, Dios nos reta y nos reta con el tema del diezmo precisamente. Esto está en Malaquías, en el capítulo 3, verso 8 al 10. Mira lo que dice tan interesante. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me han defraudado. Sí,
toda la nación, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira esta promesa del Señor. Dice, pónganme a prueba, a ver si no abro las compuertas del cielo y vacío sobre ustedes la más rica bendición. Es más, hasta las plagas las detiene. ¿Sabes qué? Nos falta ser generosos con el Señor. Creemos que este tema del diezmo, no, es que el sacerdote se lo va a robar, es que el laico se lo... No, ese no es tu problema. Él verá cómo le responde al Señor. Él verá, porque para él es más grave las cuentas que le va a dar al Señor. Pero tú y yo vamos a dar las cuentas de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Juan, es que la iglesia dice que es un día de salario al año. Bueno, si lo quieres hacer por cumplimiento, hazlo por cumplimiento, no hay ningún problema. Pero si lo quieres hacer por fe, es decir, cumplir con la palabra de Dios y creer que Dios en verdad nos bendice, pues sencillamente hagámoslo como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Es el 10% del ingreso. Claro, nosotros tenemos el 90% para gastárnoslo en salud, en arriendo, en vestido, en vacaciones, en descanso, en hijos, bueno, todo este proceso. Pero el 10% es para que la obra de la evangelización se extienda. ¿A dónde lo debes dar? Principalmente en tu parroquia, donde asistes, o en tu comunidad, donde estás asistiendo a la comunidad, donde te estás formando, donde estás recibiendo el alimento. Pero puedes también hacerlo, si quieres, digamos, patrocinando un seminarista o patrocinando algo para la evangelización específicamente. ¿Por qué? Porque es que el diezmo es para la evangelización, no es para los pobres, es para la evangelización. Por eso debemos preocuparnos que siempre el evangelio esté siempre nutrido, que tengamos nuevas formas, nuevos equipos. Allí lo digo en el libro Cómo diezmar para ser bendecido. ¿Cómo es posible que queremos estar en un lugar cómodo, que tenga un buen aire acondicionado, que tenga un buen sonido, porque ni buen sonido hay, y vivimos quejándonos que es que esa parroquia, que es que no se le escucha al sacerdote, que es que hay mucho eco, que es que resulta que hace mucho calor, que es que hace mucho frío? Y yo te pregunto, ¿y dónde está el diezmo que estamos dando? ¿Será que sí lo estamos dando? ¿O más bien será que es que estamos siendo tacaños con la obra de la evangelización? Porque eso nos puede estar pasando a nosotros. Por eso yo te hago una recomendación. El día que vayas a la Eucaristía, ojalá, si ese es tu diezmo, si no es tu diezmo, bueno, la ofrenda, pero el día que vayas a la Eucaristía, lleva uno de los mejores billeticos, llévalo y entrégalo para la obra del Señor y dalo con alegría, porque el Señor bendice al dador con alegría, no con amargura, ni te pongas a hacerle cuentas al sacerdote, ese no es tu problema. Qué bueno que podamos decirle, Señor, aquí está, lo traigo de lo que tú me has dado y lo doy con alegría porque tú me lo has dado también con alegría y con generosidad, y por eso doy la ofrenda. Mira, hay muchas parroquias, me tocó cierto día específicamente recoger en una parroquia, por un lado, la ofrenda que las personas traían. Oye, no recogí, yo creo que entre más o menos unas 80 o 100 personas de un ala de la iglesia, no recogí, creo que ni siquiera 20 o 30 dólares en total. Bueno, llegué a una señora muy, muy bien vestida, con sus chaquetas de cuero, sus anillos, sus peinados, y ya, esta sí iba a dar. Y dije, bueno, me dio alegría. El dinero no era para mí, era para la parroquia que está ahí, ni más faltaba, pero me da alegría que la gente sea generosa con el Señor. Óyeme, y entonces paso la bandita con la bolsa para que depositen allí la ofrenda, y la señora se agacha, toma su billetera y va a sacar un billete grande. Qué bueno, qué bendición a alguien, por lo menos que va a dar. Abre su billetera, abre la monedera, escarba, oye, y echa la moneda más pequeñita. Yo digo, es imposible. Y yo recuerdo que era una Eucaristía de la hora de la casi noche ya. Yo decía, después de haber seguramente gastado una cantidad de dinero en un almuerzo, en lugar donde almuerzan los domingos, con toda la familia, venir a darle que ni siquiera 50 centavos de dólar a la ofrenda, no es justo. Yo creo que ahí es donde se nos ve lo que somos de cara a Dios. Y el Señor bendice
cuando nosotros somos generosos. No te lo digo para manipular, porque a ti no te estoy pidiendo dinero para mí. Gracias a Dios no tengo la necesidad de que sea de esa manera en mi vida. Dios sostiene mi vida, Él sabe cómo. Lo digo con tu parroquia, con tu iglesia, con tu sacerdote, con tu comunidad, con el lugar donde te estás formando, con los seminaristas, en fin, con las mismas casas de retiro. Hay días donde he tenido que ir a unas casas de retiro que digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esto esté tan caído? Porque las mismas religiosas pobrecitas no tienen con qué sostenerlo, porque la comunidad muchas veces no las ayuda. Ahora bien, me han dicho, Juan, es que de hecho con este libro de cómo diezmar para ser bendecido, algunas personas escandalizadas, claro, ahí están ustedes robándole a la gente, al pueblo, la religión es el opio del pueblo. No, la religión es el regalo de Dios para el ser humano, para poder llegar a la eternidad. Entonces, mira, quien no le habla al pueblo de Dios del diezmo, comete un pecado gravísimo. Y te lo voy a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, verso 4 al 12. Mira lo que dice aquí. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros. Además de las construcciones para los sacerdotes, cuando esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén. Está hablando Nehemías. Fue entonces cuando comprendí el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe, ponle atención a esto, también supe que no se había entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira todo el gran dolor que precisamente habían tenido que huir los cantores. Yo a veces me digo, oye, los mismos profesionales de la música luchando con el centavo aquí y allá, porque no pueden ni grabar un disco, porque no hay quien ofrende, no hay, eso sí queremos tener buena música y buena instrumentación. Pero ¿quién aporta? Y es que este es el tema precisamente del diezmo, para que nosotros avancemos en este proceso de la fe. Manera entonces de dar el diezmo. Esto está en Eclesiástico 35, verso 1 al 12. Acuérdate que Eclesiástico no es lo mismo que Eclesiastés. Eclesiástico 35, del 1 al 12. Mira lo que dice tan hermoso. Cumplir la ley vale tanto como hacer muchas ofrendas. Obedecer los mandamientos es como ofrecer sacrificios de reconciliación. Ser agradecido es como ofrecer la mejor harina a Dios, y dar limosna es como hacer sacrificios de alabanza. Lo que agrada al Señor es que te apartes del mal. Si te apartas de la injusticia, obtendrás el perdón de tus pecados. No te presentes al Señor con las manos vacías. Por eso hablaba que cuando vayas a la Eucaristía, lleva ojalá una buena ofrenda en tus bolsillos y dala con alegría. Dice, pues todo esto debe hacerse porque es un mandamiento. Cuando un hombre honrado ofrece grasa sobre el altar, el buen olor llega hasta el Altísimo. Honra al Señor con generosidad. No seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos. Siempre que ofrezcas algo, pon buena cara y da los diezmos con alegría. Da al Altísimo, como Él te ha dado a ti, con generosidad, de acuerdo con tus capacidades, porque Dios sabe premiar y te pagará 7 veces más. No pretendas sobornarlo con regalos, porque no los acepta, ni confíes en ofrendas de cosas mal habidas, porque Él es un Dios justo y trata a todos por igual. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, esta es una promesa maravillosa para quienes ofrendan. Dios sabe pagar 7 veces más, pero no solamente por esto. Nosotros no debemos dar para que Dios nos dé, debemos dar porque sabemos que el evangelio es necesario para el mundo entero. Por eso yo te invito a que des tus diezmos, a que des tus primicias, a que des tus ofrendas y también a que des limosna, que es otra manera como nosotros debemos dar.
¿Y por qué te lo digo? Porque es necesario que se extienda la obra de la evangelización. Para esto es que es el diezmo específicamente, las ofrendas y los primeros frutos al Señor. Para todo esto es que sirve efectivamente el diezmo. Ahora bien, hay quien dice, no, es que suena en el Antiguo Testamento. Sí, entonces yo te digo dónde queda la palabra que dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su completo desarrollo. ¿Y por qué el Señor tenía que colocar la parábola de la viuda pobre que echó 2 moneditas en el templo? ¿Y por qué el Señor hablaba precisamente de la generosidad? Porque es necesario. Cuando dijo, por ser estos uno de los seguidores míos, si ustedes le dan siquiera un vaso con agua, no se quedarán sin recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor quiso apoyar también la obra de la evangelización. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Pues bien, mi querido hermano, si te queda alguna duda, ahí te dejo este par de libros también que se llaman Riqueza o Pobreza, tú decides, y el otro libro que se llama Cómo diezmar para ser bendecido. Lo puedes buscar en mi página web o en la página de la editorial www.editoriallatinaja.com o en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Si crees que este video le puede servir a una persona, a la iglesia, a tus feligreses, a quien sea, yo te invito a que lo compartas. Y también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.